David Ward Griffith y Sergei Eisenstein son dos directores pioneros y referentes del cine mudo, que han influido mucho en lo que conocemos como cine hoy en día. En el video de hoy exploraremos a profundidad las narrativas que cada uno construyó en sus películas, las técnicas de montaje que utilizaron y en general compararemos las obras producidas y estrenadas entre 1914 y 1930. Esto para estudiar el papel que cada uno le dio a la audiencia y demostrar cómo esto afectó su popularidad en la industria cinematográfica. Ello debido a que ambos vieron diferentes potenciales en el mismo medio y buscaron explotarlo para diferentes propósitos. D. W. Griffith fue un director norteamericano pionero del arte del cine narrativo. A nivel de la tecnología de producción, Griffith realizaba una construcción de montaje con primeros planos que definían el ambiente, perfilaban rasgos de los personajes y aceleraban el ritmo de la persecución, pero mantenía en todo momento un nivel de representación y objetividad, y nunca trataba de moldear el sentido y la imagen por medio de la yuxtaposición de los planos. Es decir, se encontraba completamente satisfecho de basarse en una narración literaria. Asimismo, a nivel técnico, fue un director visionario con películas de más de 3 horas. Inventó la dirección de fotografía, contó la misma acción desde distintos planos por primera vez, introdujo los flashbacks, intervino con textos, entre otros aspectos técnicos que hicieron de él el padre de múltiples factores del lenguaje técnico cinematográfico actual. Eisenstein, por otro lado, un director de origen ruso y pionero en las teorías de montaje, buscaba una exposición de ideas. Su interés estaba en las conclusiones y expresiones que se pueden obtener de ella, de la colisión de imágenes que se comunicaban. De manera que observamos un montaje dirigido a un espectador colaborador interesado en buscar razonamientos profundos en los planos montados. Definido por él mismo, la dinámica de su montaje funciona como una serie de impulsos que hacen avanzar a la totalidad de la película. De esta manera, aseguraba Eisenstein, la yuxtaposición de dos planos se parece más a una auténtica creación que a la simple visión de un plano a otro. Esto también se ha definido como montaje intelectual. En este sentido, a nivel técnico, su mayor aporte fue la teoría de montaje. Gracias a él tenemos todo un lenguaje cinematográfico que sigue estando vigente. Teoriza sobre las diferencias entre ritmo externo e interno, el montaje rítmico, sintético o analítico. Genera relaciones gracias al montaje. En cuanto al lenguaje y al estilo de Griffith, este autor utilizaba como principal fuente de inspiración la literatura. A pesar de que la literatura cuenta con un lenguaje muy distinto al cine, pues la palabra es distinta del plano, Griffith construía sus narrativas intentando igualar la experiencia producida por la lectura, ahora generada en el cine. Es por ello que sus obras resultan increíblemente realistas, pero más allá de eso, no le importaba construir el cine como un arte. En el cine había encontrado un equivalente visual a la novela, y por lo tanto se enfocó en perfeccionar el inventario visual del medio para mejorar la narración de una manera vívida y fascinante. Por el contrario, Eisenstein se inspiraba en el lenguaje y estilo de una corriente artística que surge en Rusia a partir del año 1914, el constructivismo.
Eisenstein rescata de ese movimiento la utilización de líneas y figuras geométricas y cortes limpios, la vinculación con el suprematismo y el rayonismo. Esto llevó a que, inevitablemente, sus obras fueran asociadas con el movimiento artístico del que él se consideraba parte, y con los movimientos revolucionarios y carteles políticos que normalmente protagonizaban el lenguaje de este arte. Podemos afirmar entonces que, al contrario de Griffith, Eisenstein sí buscaba desarrollar el cine con técnicas novedosas para aproximarlo más a un arte que a una simple construcción visual. En cuanto al financiamiento de las producciones de los autores, podemos destacar que Griffith contaba con mucho más apoyo que Eisenstein. Si bien Eisenstein llegó a ser financiado por el Estado, cualquier financiamiento que vino después en su carrera lo comenzó a perder. Esto se debe principalmente a la falta de popularidad de sus obras y a la desconfianza que tenían las casas productoras en sus intentos vanguardistas y experimentales. Ahora, Griffith atravesó una situación muy distinta. Paramount Pictures y United Pictures acogieron a este autor y financiaron algunas de sus obras. Además, logró ser socio fundador de un estudio y, a pesar del eventual fracaso de este último debido a las malas taquillas de películas menores y la recesión empresarial de la primera mitad de la década de 1920, resulta imposible negar el éxito que Griffith consiguió en cuanto a la financiación y comercialización de sus obras. La recepción y el consumo resulta un aspecto fundamental a la hora de entender las diferencias entre los dos autores, pues construían sus producciones pensando en dos audiencias distintas entre ellas. En el caso de Griffith, los encuadres, los planos, el montaje y las historias, todos apuntaban hacia una audiencia activa ante el entendimiento de las secuencias. Griffith necesitaba que la audiencia entendiera lo que sucede cuando corta de un plano general a un plano completo del personaje, pero que no se desconcierte de la acción. Sin embargo, esa misma audiencia debía ser pasiva ante la creación de significados, ya que Griffith le daba una imagen completa a la audiencia. Todo lo que se ve en pantalla es lo que se supone que, como espectadores, debemos comprender. No hay mucho que analizar a nivel de significado. Asimismo, se puede apreciar en las obras de Griffith por su sencillez y la simpleza proveniente de la invisibilidad de los cortes, cómo esperaba que el espectador se sintiera dentro de la acción, como si lo estuviera viendo en persona. Griffith simplemente buscaba hipnotizarlos con el glamour que luego llegó a asociarse con Hollywood. Contrario a esto, como ya habíamos visto anteriormente, Eisenstein se dirigía a un espectador colaborador, es decir, la audiencia era activa en todos los sentidos, no solo en la comprensión de planos consecutivos cortados notablemente, uno detrás de otro, sino también en la creación de significados. Eisenstein no le daba una imagen completa al espectador, se la daba por pedacitos, que debían armarse para entender la obra en su totalidad. En este sentido, su cine se aleja más del cine cotidiano de entretenimiento.
Y además Eisenstein no solamente es considerado uno de los mejores directores, a veces el mejor, sin ninguna duda, bueno, y su película Acorazado Potemkin, los que estamos educados en el cineclubismo de los años 70, creíamos que era la mejor película jamás realizada y de hecho quedó la primera en todas las votaciones anteriores al 60, era un mito del cine, Acorazado Potemkin, además yo la tuve que ver un poco de extranjis porque estaba prohibido en esos años por el gobierno de Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Si comparamos ahora sus trabajos desde 1914 hasta 1930, podemos ver cómo las diferencias de montaje y audiencia los afectaron a largo plazo. Actualmente, sabemos que Griffith ha pasado a la historia de la creación de películas por sus dos grandes obras maestras, El nacimiento de una nación de 1914 y la monumental Intolerancia de 1916. De hecho, El nacimiento de una nación fue un relato histórico que obtuvo un éxito comercial sin precedentes, con más de 850.000 espectadores tan solo en Nueva York. Sin embargo, la película no logró escaparse de las graves acusaciones racistas y la apología al Ku Klux Klan. A pesar de ello, a nivel crítico, esta película se convirtió en una obra referencial para el estudio del cine. Se puede encontrar en la mayoría de las listas de materiales referenciales de universidades e instituciones que ofrecen estudios cinematográficos. La obra de Griffith pasó a la posteridad y su figura se posicionó como pionera en el cine norteamericano. Por otro lado, entre las películas más exitosas de Eisenstein podemos ubicar a El acorazado Potemkin, estrenada en 1925. Esta película pasó, en el mundo del cine, a ser una referencia, no solo en cuanto a montaje y producción técnica se trata, sino también en cuanto a narrativa. Más adelante, en 1928, se estrenó Octubre. Esta obra fue creada con una estructura confusa y abundancia de metáforas abstractas que disminuyeron su mensaje propagandístico y no tuvo el mismo impacto que El acorazado Potemkin. Esto llevó a que los críticos afirmaran que Eisenstein había perdido el rumbo, pues en ninguna de sus otras películas su búsqueda del nuevo lenguaje cinematográfico había sido tan radical. A partir de este momento, las obras de Eisenstein se volvieron más complejas y por ende más criticadas. Se alejaba cada vez más del cine de masas y se inclinaba más hacia uno vanguardista. En este sentido, a pesar de que fue aclamado por algunos europeos estudiosos del cine y recibido en varias charlas de universidades norteamericanas perteneciente a la Ivy League, sus obras continuaban siendo rechazadas por ser tan complejas y poco entendibles. Ahora, tras haber analizado los aspectos de las obras de D.W. Griffith y Eisenstein a través de las 5 dimensiones del análisis pentagonal, confirmamos que Griffith se inclinaba más hacia un cine de masas, mientras que Eisenstein lo hacía más hacia un cine de vanguardia. Esto introdujo en sus obras elementos y consecuencias a nivel de producción y financiamiento, como ya vimos, pero ¿el cine experimental realmente es menos popular por no crear productos para las mayorías? Sí, bueno, eso es algo que funciona desde que el mundo es mundo. O sea, el cine independiente, un cine que de alguna manera va a ser como conocido de autor, siempre va a jalar menos gente que los productos mainstream, porque bueno, no, el discurso del cine independiente o experimental no es para todo el mundo. Yo creo que todos podemos coincidir en que las películas de Marvel son divertidas, hasta el mismo Scorsese dice que son como un parque de diversiones, pero una película, no sé, una película de David Lynch no es para todo el mundo, una película de Leos Carax no es para todo el mundo, una película de Quentin Dupieux no es para todo el mundo. No es que tengamos que hacer, no es que el cine experimental sea cine para cineastas o cine para críticos, pero sí es cine para una persona que de alguna manera esté abierta a otro tipo de narrativas, tal vez un poco más complejas, un poco más desafiantes. Y bueno, también hay que entender que la gran mayoría de la gente, ahorita con todo este fenómeno de Netflix, Prime, o sea, el streaming, pues hay como cierta unificación narrativa y estética. Tú ves que, no sé, las series de teenagers las hacen como que a molde, las películas también las van haciendo como que a molde. En cambio, cuando llega el cine experimental, te reta a tener como otro mindset, acercarte al hecho cinematográfico desde otro lugar, y eso nunca va a ser cómodo y nunca va a ser como algo que mueva masas.
lo importante acá es entender que cada cine tiene su público. O sea, así como por ejemplo hay un público para Marvel, pues también hay un público para Wong Kar-wai. Y está bien, Wong Kar-wai hace películas para ese pequeño público que lo sigue desde Cannes y que va a estar con él para arriba y para abajo. Al igual que, por ejemplo, si tú haces una película como Rápido y Furioso, tienes un presupuesto de 200 millones porque sabes que vas a tener millones y millones que vas a recuperar en taquilla. Si tal vez haces un drama intimista, como los, no sé, los que hacen Derek y Francis, tipo Blue Valentine, tú sabes que esto va a ir para un público también reducido. Entonces, no es tanto como, oh, pobrecito el cine independiente que nadie lo ve, sino el cine independiente siempre ha sido como una facción pequeña que lucha contra un gigante. De hecho, David Mamet tiene un libro muy famoso sobre esto que es Bambi versus Godzilla, precisamente porque, bueno, Godzilla es la industria y Bambi son los que hacen cine independiente. Lo que sí es que el cine independiente es un hervidero de nuevas voces que cuando comienzan a sonar como mucho, son jaladas para el mainstream. Es el caso de Christopher Nolan, es el caso de Darren Aronofsky, es el caso de Guillermo del Toro, el mismo Cuarón, Iñárritu, comenzaron haciendo cosas como indie bajo perfil y bueno, terminaron después haciendo unas monstruosidades mainstream espectaculares. Claramente, las decisiones artísticas y creativas que tanto Griffith como Eisenstein tomaron a la hora de producir sus obras, específicamente El nacimiento de una nación e Intolerancia y El acorazado de Potemkin y Octubre, respectivamente, y la audiencia a la que apuntaron con dichas producciones, afectó a la popularidad de cada autor y cómo pasaron a la posteridad. Teniendo todo lo anterior en cuenta, resulta importante resaltar que la institución cinematográfica no es solo la industria del cine, también es la maquinaria mental, otra industria, que los espectadores acostumbrados al cine han interiorizado históricamente y que se ha adaptado al consumo de las películas. Por lo tanto, el papel que juega o se le da a la audiencia determinará o tendrá un peso importante no solo en el éxito de una película, sino también en el del director.